especialización en asuntos religiosos. Roberto, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias, Roberto. Pues, ¿qué opinas de lo que está pasando con estas propuestas, tanto de Arturo Farela como la reacción de una parte de la sociedad? ¿Cómo vas viendo las cosas? Bueno, Roberto? mira, cualquiera que me haya seguido en lo que escribo sabe que a mí no me está gustando nada todo esto. Desde la propia campaña, en la medida que el propio candidato López Obrador comenzó a involucrar temas religiosos y comenzó a mostrar una inclinación por sentirse más allá del candidato como una especie de persona elegida para la transformación no solo, sino salvación del país, porque introdujo una serie de elementos particularmente cristianos, pero también yo diría panreligiosos, tanto en su campaña y luego ya en su gobierno, que creo que van un poco en sentido contrario de lo que es la tradición hasta ahora mexicana de un Estado laico, que busca distinguir, separar esferas de lo político y lo religioso, ¿no? Uh-huh. Y hay muchísimos ejemplos, tú ya mencionaste muy atinadamente una serie de elementos, pero hay muchísimos más que para mi gusto son preocupantes porque tienen consecuencias más allá de lo estrictamente espiritual. Tienen consecuencias sociales y políticas no siempre muy positivas, digamos, para los derechos y las libertades de quienes no comparten una particular convicción religiosa o moral, ¿no? Uh-huh. Sí. Y ¿por qué se da? ¿Cómo se da de pronto esta irrupción en el escenario de perdón? ¿Tenemos problemas telefónicos? ¿Escuchas? No, perdón. Yo te escucho muy bien. Gracias. ¿Cómo se da esta irrupción de Arturo Farela? De pronto aparece, pues casi como si fuera el representante de las muchas denominaciones religiosas. Ha hablado de que él ha orado en Palacio Nacional con el propio presidente López Obrador. No, mira, esto viene desde hace muchos años. Uh-huh. Y es una lógica que, digamos, que acompaña a muchas otras lógicas políticas. López Obrador, desde que era jefe de gobierno, empezó a distanciarse verdaderamente de lo que es una política juarista de separación entre lo político y lo religioso. Y como muchos otros políticos, empezó a acercarse a grupos evangélicos, a líderes más que grupos, a líderes evangélicos, para pues de alguna manera tratar de cortejar esos nuevos electorados que empezaron a aparecer con fuerza desde hace ya alguna década, ¿no? 1 o 2 décadas ya fue muy claro. Uh-huh. Que empezaron a aparecer estos nuevos electorados y esta nueva, digamos, hay que entender que todo esto viene de que hay un surgimiento de grupos que antes estaban callados, que no tenían representación política, que se sentían incluso despreciados, discriminados en términos no solo religiosos sino políticos, porque los gobiernos solían tener una relación privilegiada con la Iglesia Católica. Uh-huh. Y ante este nuevo panorama, algunos políticos más avesados empiezan a cortejarlos. López Obrador, desde por ahí de 2002, 2003, 2004, comienza a cortejarlos también a través de su operador Ortiz Pinchetti, quien era su secretario general, y muchos de estos, todo esto te lo estoy platicando porque me lo han platicado varios líderes evangélicos que se empezaron a reunir con él. Y como suele suceder en este tipo de cosas, hay quien pues platica, habla, trata de dar su opinión, trata de mostrar, además en el mundo evangélico, la enorme pluralidad de posturas que hay, porque el mundo evangélico es muy complejo, es muy diverso, y sería un error pensar que hay por lo mismo un solo liderazgo, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, Arturo Farela, pues como decimos en términos políticos, se le pegó a López Obrador durante esos años y lo ha estado acompañando de manera, digamos, más o menos discreta y más o menos interesada, como pues es lógico,
y bueno, se convirtió de alguna manera en un cercano para efectos de esto. El problema es que Varela se ha presentado, y yo no sé cómo le ha vendido la idea a López Obrador, de que él es el líder de los evangélicos en México, lo cual es completamente falso. Arturo Varela es un personaje que más bien hizo esta organización Confraternice, que más bien representaba legalmente a algunas iglesias que no tenían el conocimiento para adquirir los digamos el registro como asociación religiosa, y Varela hacía un poco ese trabajo de conseguir los registros, de ponerlos y los metía a su organización. Pero ciertamente, y esto sobre todo en ciertos lugares, frontera norte, a lo mejor un poco en el sur, y nada más, ¿no? Pero ciertamente es una parte muy minoritaria de lo que es el mundo evangélico, porque el mundo evangélico pues hay que considerar a no sé, organizaciones, instituciones como las iglesias históricas protestantes, ¿no? Luteranos, o bautistas o metodistas, que para nada necesariamente se acercan a esto. Y luego hay muchas más iglesias pentecostales y neopentecostales que no se identifican ni son parte para nada de Confraternice, ¿no? Sin embargo, bueno, Varela de alguna manera le vende la idea a López Obrador de que él es el representante, y además hablan de 35 millones de evangélicos, lo cual es completamente falso, porque los evangélicos en México pues representan más o menos un 10% de la población, y bueno, si le sumamos todos los que hay, 130 millones, pues habrá 13 millones alrededor de evangélicos, de los cuales, insisto, pues hay muchísimos liderazgos. Pero esa es la manera como él llegó, y aquí está, y bueno, se insertó ahí, y está buscando hacer su política ahí, ¿no? Con Varela durante muchos años fue priista y se estaba cercano a los gobiernos priistas, pero luego, pues, como muchos otros priistas, hay que decirlo también, pues se fue inclinando hacia las posiciones o hacia las digamos las posturas de López Obrador, ¿no? Entonces esa es un poco la historia de cómo se acercó y cómo se le pegó, y ahora pretende ser un representante de los evangélicos, cosa que los evangélicos por supuesto niegan, y han tratado de advertirle no solo a López Obrador, a su gobierno, sino a la opinión pública en general, de que eso no es así, ¿no? Claro. Y en este esquema, Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México, en este esquema, ¿cómo queda la Iglesia católica, apostólica y romana con su tradicional enorme poder y siempre con una gran cercanía hacia quien tenga el poder político en su momento? Sí, bueno, la Iglesia Católica ante todo esto está actuando con cierta desconfianza y con cierta prudencia por lo mismo, porque obviamente a la Iglesia Católica no le gusta que el interlocutor principal para efectos de religiones sea un pastor evangélico, que ni siquiera es el líder de todos, ¿no? Sino pues anda ahí un pastor y pues dicen, bueno, mucho gusto, nosotros somos la Iglesia Católica y el día que quieran platican con nosotros, pero no vamos a pasar por ahí, obviamente, ¿no? Entonces, y luego por otro lado hay que decir que la Iglesia, no más que la Iglesia, la jerarquía católica, muchos de ellos pues también tienen cierta desconfianza hacia el proyecto y el modelo social de López Obrador, ¿no? Y político social. Entonces también no es una cosa nueva y exclusiva de esta iglesia, sino que en general las iglesias establecidas suelen tener problemas con los gobiernos populistas. En la medida que los gobiernos populistas, y estoy pensando desde Perón hasta Chávez, digamos, o hasta Maduro, suelen asumir ciertas formas de representación semirreligiosas, y eso entra en conflicto obviamente con las formas de representación de los líderes religiosos tradicionales, o los que se han dedicado durante mucho tiempo a eso, ¿no? Claro. Entonces eso suele generar muchas fricciones.
las relaciones entre las iglesias establecidas y los populismos no suelen ser muy buenas por eso, porque digamos los liderazgos, insisto, políticos de este tipo asumen ciertas connotaciones religiosas y pues eso no les gusta a los liderazgos religiosos, ¿no? Claro. Porque dicen, pues sí, porque está hablando a nombre de Dios y los que hablamos a nombre de Dios somos nosotros, ¿no? Y entonces eso, bueno, establece ya de por sí una relación medio de desconfianza, medio de sí, pactamos si tú me concedes ciertos privilegios que antes no me los querían conceder, y entramos en una lógica medio perversa, porque las iglesias, tanto la católica como las evangélicas y otras, en lugar de buscar la eliminación de los privilegios de alguna de las que ha tenido históricamente una iglesia o alguna institución religiosa, lo que empiezan a buscar es, yo quiero el mismo privilegio. Entonces, empezamos con una lógica que hemos visto en muchos países de América del Sur, de un estado multiconfesional, donde a la alianza tradicional entre Iglesia Católica y gobiernos se sustituye una alianza entre varias iglesias y el gobierno, lo cual lo hace un poco más complejo, pero no menos discriminatorio hacia todos aquellos que no forman parte de ese grupo de privilegiados, ¿no? Y eso lo empezamos a ver con personajes como Pinochet, por ejemplo, que cuando la Iglesia Católica no le concedió hacer el Te Deum que le decían a los nuevos gobiernos que asumían el poder, y la Iglesia Católica se resistió un poco, pues Pinochet fue con las iglesias evangélicas y les pidió un Te Deum y se lo dieron, y entonces ahora en Chile hay Te Deum católico y Te Deum evangélico, ¿no? Y entonces se entra en una lógica muy perversa de búsqueda de privilegios, de negociaciones corporativas, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, pues interesante todo el panorama, las consecuencias, la historia, todo en este momento es susceptible de analizarlo. Por lo pronto, Roberto Blancarte, investigador del Colegio de México, gracias por esta oportunidad de charlar contigo. Un placer como siempre, Julio. Gracias, Roberto, hasta luego.